Buenas noches, chicos. Hoy vamos a iniciar el último capítulo de esta materia, que es el capítulo 7, cables, ¿ya? Y si este capítulo lo comparamos con todos los que ya hemos visto hasta ahora, para mí este es uno de los más sencillos. Solo hay que reemplazar en una fórmula, ¿ya? Pero depende del ejercicio, ¿ya? Ya les voy a explicar cómo es. Ahora, para este caso no vamos a avanzar, un resumen, ¿no?, de teoría, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo cualquiera, va a ser como si estuviéramos resolviendo un ejercicio general, ¿ya? De esta manera van a resolver todos los ejercicios que vean de cables. De este tipo, pero, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que estos cables, miren, los apoyos están a un mismo nivel. Entonces, si está a un mismo nivel, sirve lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Antes de comenzar el ejercicio, siempre tenemos que tener tres datos, ¿ya? Puede ser la luz, ¿ya? La luz se la denomina a la distancia horizontal que va del apoyo al otro apoyo, ¿ya? Distancia horizontal entre los apoyos. A eso también se le dice luz, ¿ya? Después, desde el apoyo, como está en un mismo nivel, desde el punto más alto, ¿no?, hasta el punto más bajo, se la denomina flecha. Ahí está. Y el otro dato que les decía, tres datos, ¿no?, tenemos que tener. El otro dato es la carga distribuida del cable, ¿ya? O sea, estos cables siempre van a tener su peso. Y bueno, no nos van a dar el peso, nos van a dar una carga distribuida que va a representar el peso, la cual va a ser, la carga distribuida va a ser de forma rectangular, ¿ya? Si no se ha entendido, otra vez. Nos van a dar tres datos, les decía, la luz, ¿no?, la distancia horizontal, la flecha, distancia vertical, y una carga distribuida en forma rectangular, ¿ya? Siempre, esos tres, ¿ya? Y si alguna vez no te diera uno de esos datos, seguramente te va a dar otro, ¿ya? La cosa es que siempre tiene que haber tres, o alguna condición, ¿ya?, para poder resolver el ejercicio. Ahora vamos a colocar los nombres para que no se nos olvide. A se lo denomina a veces luz a cubrir, ¿ya? Entonces en el ejercicio la docente te puede decir la luz es de 50 metros, ¿no? Y cuando te diga luz, tú ya sabes que es la distancia horizontal, ¿no?, desde el primer apoyo hasta el segundo apoyo. Y siempre tiene que estar a un mismo nivel. Ojo, voy a repetir antes, a un mismo nivel. F, la flecha, ¿no?, esta distancia vertical acá, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá hay un apoyo fijo, ¿no? Y acá también hay un apoyo fijo. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el segundo parcial, ¿no? Si era un apoyo fijo, colocábamos dos reacciones, ¿no? Vertical, horizontal, ¿ya? Pero a la hora de resolver este tipo de problemas, vamos a hacer sumatoria de momentos justo en los apoyos, ¿ya? Por lo que no me interesa qué está pasando. No, sí me interesa, pero no me interesa sus componentes horizontal y vertical como está acá, ¿ya? Sino me interesa la resultante. ¿Cómo calculábamos la resultante de estos dos vectores? Como son perpendiculares, por Pitágoras, ¿no? Sacamos el módulo del vector resultante, ¿ya?, como pruebas. Entonces, en vez de estos dos, yo los voy a quitar y voy a colocar solamente uno, que es la resultante de esas dos, ¿ya? Ahí están las resultantes, ¿no? Como les decía, como es un apoyo fijo, tenía dos reacciones, ¿no?, horizontal y vertical, pero a esas dos vamos a sacar la resultante y en su lugar solamente vamos a colocar este vector, ¿ya? Lo vamos a llamar tensión A, tensión B. Y ahí también a veces nos van a pedir, por lo general, las incógnitas que tienes que calcular en este tipo de ejercicios siempre es estas tensiones acá, ¿ya? A veces te dice la tensión máxima, la tensión mínima, ¿ya? La máxima y mínima se da cuando estos apoyos no están al mismo nivel. Puede ser que el apoyo en B está ahí tal cual está y el apoyo en A puede estar más arriba, ¿ya? O sea, no están al mismo nivel los apoyos. En ese caso va a haber una tensión máxima y va a haber una tensión mínima, ¿ya? Cuando están al mismo nivel, estas tensiones van a ser iguales, o sea que T sub A va a ser igual a T sub B, ¿ya? Por si acaso. Eso no le he anotado, pero tiene que estar, bueno, tienen que conocerlo bien, ya tienen que saberlo de memoria. Si están a un mismo nivel, entonces las tensiones van a ser iguales, ¿ya? Estas tensiones se les denomina tensiones en el cable, ¿no? Y en el punto más alto también te puede pedir tensión máxima, mínima, ya, como les había dicho. Aquí solo nos faltaría un dato, ¿no?, que sería la carga distribuida
del cable. Y después ya podemos comenzar a resolver, ¿ya? Hay que ubicar también el punto más bajo. Y acá esta es la clave, el punto más bajo es la clave, ¿ya? Antes de seguir, recordemos el segundo parcial. ¿Qué pasaba si yo tenía una viga, ¿no? Y tenía en los extremos de la viga dos apoyos fijos, ¿no? ¿Recuerdan el segundo parcial? O sea, imagínense, dos apoyos fijos a cada extremo y una viga, ¿no? A un extremo de dos apoyos fijos a cada extremo de la viga. Si son fijos, tenemos dos incógnitas, ¿verdad? Por los dos apoyos tendríamos cuatro incógnitas, ¿recuerdan? Y si es que tenemos cuatro incógnitas en esa viga, no podemos resolver, ¿verdad? Entonces, sí o sí nos tenían que dar una rótula. Eso mencionábamos en las clases anteriores, ¿no? Cuando resolvíamos ese tipo. Teníamos cuatro incógnitas, solo teníamos tres ecuaciones para resolver. Y para poder resolver, sí o sí tenemos que tener una rótula, ¿ya? Y con la rótula vamos a tener cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Y aquí pasa algo similar, ¿ya? Aquí no hay una rótula, no hay una rótula. Tú puedes cortar en cualquier lado que quieras, ¿no? Pero la tensión en el cable va a variar y además Pongan ejemplo que voy a cortar donde está el mouse, ¿ya? Ahí. La tensión en el cable acá va a tener un ángulo, ¿no? Perdón. Respecto al eje horizontal va a tener un ángulo de inclinación, ¿no? Respecto al vertical, ¿ya? En cualquier punto que yo corte a lo largo de este cable, ¿ya? Pero eso no pasa en el punto más bajo, ¿ya? Justo en el punto más bajo, la tensión va a ser solamente horizontal, ¿ya? Y esa es la clave acá. Porque fíjense que en los apoyos tenía un apoyo fijo, ¿no ven? Hasta ahí tenía cuatro incógnitas y no podía resolver, ¿ya? Y acá la clave es el punto más bajo, porque por teoría, ¿ya? Sabemos que en el punto más bajo la reacción va a ser horizontal, ¿ya? Si no se ha entendido, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la mitad. O sea, vamos a partir al cable justo en la mitad, justo en el punto más bajo, ¿ya? Del lado derecho vamos a partirlo, ahí está. Y justo lo hemos partido en el punto más bajo. Y como les decía, en el punto más bajo la tensión en el cable es horizontal, ¿ya? Y acá en el punto B, o en el A creo que era, se mantiene la tensión en A, ¿ya? Estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la parte derecha. Entonces, eso sería todo, ¿no? Esas son todas las fuerzas que actúan en esa parte. Ya no hay que aumentar nada más. Ahora vamos a colocar los datos que tenemos, ¿ya? Una distancia vertical que la hemos denominado flecha, ¿verdad? Pero lo vamos a resolver de manera general, ¿ya? Esa distancia vertical lo vamos a llamar una distancia y, cualquier distancia y, ¿no? Y horizontal una distancia x, ¿ya? Después, como les decía, siempre nos van a dar una carga distribuida de todo el cable, ¿ya? Muchas veces no les van a mostrar así una carga distribuida rectangular, ¿ya? Pero siempre está y es de forma rectangular. Por lo menos en esta materia así es, ¿ya? Y siempre les van a dar su altura, ¿ya? En este caso vamos a colocar como una W, peso distribuido del cable, ahí está, ¿ya? Y estamos colocando todos los datos. Como les decía, este T sub A es la resultante, ¿no? Cuando tenemos un apoyo fijo hay dos incógnitas, ¿no? Y esas dos incógnitas lo vamos a sacar como una sola resultante. Ahí está inclinado, ¿no? Y tiene un ángulo, ¿ya? Entonces, acá, en este capítulo, ¿ya? Vamos a tener, por lo general, ¿ya? Casi siempre, estas tres incógnitas. Esto nos va a pedir calcular la tensión en el punto más alto o en el punto más bajo si es que los apoyos están en un diferente nivel, ¿no? Pero si están en un mismo nivel, como en el ejercicio que estamos haciendo, entonces nos va a pedir la tensión en el cable, ¿ya? Tensión en el punto A, te podría decir. O la tensión en cada punto, en el punto A o en el punto B, pero sabemos que si está en un mismo nivel, esas tensiones son la misma, ¿no? Entonces, esta es una primera incógnita. T sub A. Otra incógnita es esta T sub 0, o sea, te puedes pedir la tensión en el punto más bajo, ¿ya? Esta es la tensión en el punto más bajo. Y también te puede pedir el ángulo de inclinación respecto a la horizontal de la tensión en el punto A, ¿ya? Después, ya está, este es el diagrama de cuerpo libre. Pero esta carga distribuida, recordemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazarla por una fuerza equivalente, ¿verdad? Entonces vamos a volver a dibujar, pero vamos a quitar la carga distribuida. Como es en forma de rectángulo, ¿no? Entonces
la carga distribuida va a actuar justo en la mitad de su base, ¿no? Su base hemos puesto X, ¿no? Entonces, la mitad de la base va a ser X medios, ¿no? Justo en la mitad, ahí actúa la fuerza equivalente, ¿no? Su módulo tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer paso, vamos a calcular el módulo, ¿ya? Pero lo estamos haciendo lento, ¿ya? Porque es el primero, y de esta manera tienen que resolver todos los ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculábamos? Para un rectángulo es el área de la figura, ¿no? Para un rectángulo sería base, que es X por la altura, que es W, ¿ya? Entonces va a ser X por W. Ahí está, ya lo hemos calculado. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Y vamos a aplicar las condiciones de equilibrio en el diagrama de cuerpo libre de la mitad, ¿no? Vamos a hacer, como les decía, siempre sumatorio de momentos en este punto, ¿no? Porque hemos dicho que aquí tendría que haber dos componentes, ¿no? Si reemplazamos esta por su componente horizontal y vertical, ¿no? Y hemos dicho que tenemos que aplicar momentos ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y si no, véanlo, o sea, ¿dónde sería más conveniente para ustedes aplicar sumatorio de momentos en esta gráfica? ¿Ya? Porque si aplicas sumatorio en el punto más bajo, ¿qué vas a? Vas a eliminar una incógnita, ¿no? Pero acá vas a tener dos incógnitas, T sub A y el ángulo alfa, ¿no? Cuando lo descompongas esto van a quedar una ecuación con una incógnita. Es más fácil si tú realizas momentos en este punto, porque así eliminas dos incógnitas, T sub A y el ángulo alfa, ¿no? Hacer momentos en este punto vas a poder calcular T sub 0. Entonces, eso vamos a hacer. Todo lo que esté girando en sentido horario primero, que sería T sub 0, ¿no? Todo lo que esté girando en sentido horario respecto al punto A, respecto a este punto alto. Entonces va a ser T sub 0 multiplicado por su distancia vertical, que sería Y, ¿no? Entonces, igual a todo lo que esté girando antihorario, que sería F equivalente multiplicado por su distancia, que sería X medios. ¿Bien? Y es todo. Aquí vamos a reemplazar los datos que ya tengamos. Por ejemplo, esta fuerza equivalente ya la hemos calculado acá, ¿no? Que es W por X. Entonces, eso vamos a reemplazar y vamos a despejar Y, ¿no? Entonces, hemos despejado Y, T sub 0 pasa a dividir, ¿no? X medios ahí están. Y en vez de la fuerza equivalente hemos reemplazado W por X. Entonces, vamos a simplificar un poquito más. Esto nos va a quedar X al cuadrado y lo vamos a dejar ahí un momento, ¿ya? Esta todavía no es la ecuación que quería, que buscaba, ¿ya? Vamos a analizar el gráfico. Y vamos a copiar otra vez, ¿ya? Vamos a copiar todo esto acá. Y recuerden que hemos partido a la mitad, ¿no ve? Y hemos analizado el lado derecho, ¿ya? Y a la base del lado derecho, ¿recuerdan cuánto le hemos colocado? X, ¿verdad? Desde el punto más bajo hasta T sub A le hemos colocado X, ¿ya? Ahí está. X, X. Entonces, del gráfico, ¿qué podemos ver? Que 2 veces X es igual a la luz, ¿verdad? La distancia horizontal entre cada apoyo. Ahí está. De ahí podemos despejar y decir que x es la mitad de a sub 2, ¿ya? Entonces, esta x lo vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación 1, vamos a decir, ¿ya? Y reemplazando, ahora sí vamos a obtener la ecuación que queríamos, ¿ya? Y va a ser igual a w dividido entre 2, t sub 0, x. En vez de x hemos dicho que vamos a reemplazar a medios, ¿no? De ahí simplificando un poco nos va a quedar esto. Ahora, esta es la primera ecuación, pero todavía no está muy bien, ¿ya? Porque esta y, ¿no es? Recordemos que le hemos puesto y, la distancia vertical desde el apoyo A hasta el punto más bajo, ¿no? Pero eso siempre nos van a decir que es la flecha, ¿no? Entonces lo vamos a generalizar un poco y en vez de y lo vamos a colocar flecha, ¿ya? Entonces, esta sí es la ecuación que estaba buscando, ¿ya? La flecha es igual a la carga distribuida, o sea, si se dan de cuenta lo hemos resuelto de manera algebraica, ¿ya? Como les decía, nos van a pedir T sub 0, yo les decía, ¿no ve? ¿Qué te van a dar de dato? La flecha, aquí está, la luz A, ¿no? Y la carga distribuida. ¿Qué podemos calcular? T sub 0, ¿no? Entonces, podemos despejar de la ecuación 2 y podemos obtener la ecuación que nos va a servir, ¿ya? T sub 0 va a ser igual a, y ahí está, F lo traigo a dividir, T sub 0 a multiplicar y nos queda esta ecuación. Esta sí nos va a servir, ¿no? Oh, porque recuerdan lo que les decía, nos van a dar tres datos, ¿no? Puede ser la flecha, la luz acá y la carga distribuida. Entonces, eso nos va a servir para calcular T sub 0, ¿no? La tensión en el punto más bajo, ¿ya? O a veces puedes tener de dato T sub 0 y seguramente te va a pedir la luz o si no la flecha, ¿no? De aquí nomás despejas. Esa es la primera ecuación que quería.
Ahora, vamos a calcular la tensión en el punto más alto, ¿verdad? T sub A, la tensión en el punto A también te puede decir. ¿Y cómo vamos a calcular? De este gráfico, ¿ya? Y recordemos que estamos en estática, ¿verdad? Se supone que la sumatoria de fuerzas en toda esta figura tiene que ser igual a cero, ¿ya? Y recordemos prefas en estática, cuando la sumatoria de fuerzas eran cero, significa que los vectores iban uno detrás de otro, ¿no? Si yo hago la suma de los vectores, esto va a pasar, ¿no? Se va a cerrar. Voy a sumar T sub A acá, voy a sumar la fuerza equivalente y T sub 0, ¿ya? Como se supone que está estática, entonces la suma de vectores va a iniciar en un punto y va a terminar en el mismo punto, ¿no? Esto significa que la sumatoria de los vectores va a ser igual a cero, ¿no? Está bien, es estática. Y como la fuerza equivalente es vertical, ¿no? Es el peso, y T sub 0 hemos dicho que sí o sí tiene que ser horizontal, acá se forman 90 grados, ¿ya? Y se puede calcular fácil T sub A. T sub A sería la raíz, ¿no? Por Pitágoras, la raíz de T sub 0 al cuadrado más fuerza equivalente al cuadrado, ¿ya? Y en vez de T sub 0, perdón, en vez de la fuerza equivalente yo voy a reemplazar, ¿recuerdan lo que hemos encontrado más antes? La fuerza equivalente era W por X, ¿no? W por X, para la mitad del gráfico, para la mitad del gráfico, ¿no? Era W por X, y X hemos dicho que es a medios, ¿no? Entonces reemplazamos y tenemos la siguiente ecuación, que también nos va a servir. T sub A es igual a T sub 0 más W por A cuadrado dividido entre 4. Ahí está. Esta es otra ecuación que quiero que se aprenda, ¿ya? Porque con la primera calculábamos la tensión en el punto más bajo, ¿ya? Una vez teniendo la tensión en el punto más bajo, podemos venir a esta ecuación y reemplazar y obtener la tensión en el punto A o en el punto más alto. Ahí está. Esas dos ecuaciones la hemos resuelto, este ejercicio lo hemos resuelto de manera general porque todos los problemas, o bueno, la mayoría de los problemas que nos van a dar en este capítulo van a ser a una misma, o sea, van a estar a un mismo nivel. ¿Ya? Entonces, ya no es necesario hacer todo este análisis. Si ya sabes, te sabes de memoria estas ecuaciones, solamente hay que reemplazar ahí. ¿Ya? Y por último, y esta va a ser una ecuación extra, no se va a demostrar, ¿ya? Pero eso la tienen que saber de memoria también. Cuando te diga en el enunciado, digamos, calcular la flecha por catenaria, o mencione la catenaria, cualquier punto, ¿no? Digamos, el inciso B puede decir, en el inciso B menciona catenaria, entonces vas a usar esta ecuación, ¿ya? Si usas esta ecuación vas a obtener la flecha o de aquí puedes despejar cualquier cosa que te pidan. Aunque es muy difícil que puedas despejar T sub 0, ¿no? Va a ser un poco complicado. También va a ser complicado que puedas despejar A, ¿no? La luz. Entonces, por lo general, casi siempre te pide la flecha. ¿Ya? Entonces, tú de dato vas a tener T sub 0, vas a tener todo, solo hay que reemplazar. Y por si acaso, hay que tener en cuenta, ¿no? Que el coseno hiperbólico tiene esta fórmula, ¿no? Entonces, esas tres ecuaciones quiero que se memoricen, ¿ya? O es las que vamos a utilizar más, ¿ya? Entonces, en resumen, yo quiero que se memoricen estas tres ecuaciones, ¿ya? Por lo general, o lo que he visto, porque de este capítulo hasta ahora solo vi dos exámenes, ¿ya? El anterior semestre no entró cables en el final. En mi examen que yo di cuando estaba en esta materia, sí entró una de cables, ¿ya? Y era la misma que hemos visto ahora, la misma. ¿Ya? Los apoyos estaban a un mismo nivel. Entonces yo tranquilamente podía, con los datos que me dan, porque siempre me van a dar, recordemos, la flecha, nos van a dar la luz y nos van a dar la carga distribuida. Teniendo esos tres datos, yo vengo a esta ecuación y calculo T sub 0, ¿no? Sin necesidad de hacer tanto análisis, no voy a pensar mucho. Tengo esta ecuación y lo voy a reemplazar y ya voy a obtener T sub 0. ¿Ya? El inciso B puede ser y también obtener la tensión en el punto A. Listo, como ya calculado T sub 0, vengo acá, ¿no? Y reemplazo acá y tengo T sub A. Y ya está resuelto, así de sencillo es. Si es, pero ojo, voy a volver a repetir esto. Esto solo pasa cuando los apoyos están a un mismo nivel. Solo cuando están a un mismo nivel puedes usar estas ecuaciones, ¿ya? En el caso de que los apoyos estén a un distinto nivel, ¿ya? Uno esté un poco más abajo y el otro más arriba, es el mismo análisis. Incluso si es que con un poquito de práctica, ¿no? Vas a poder usar estas ecuaciones, pero como ya queda poco tiempo por el examen, ¿no? Entonces, que quede claro, ¿ya? Otra vez voy a repetir. Si es que los apoyos están a un mismo nivel, ustedes reemplazan en esta ecuación y ya está.
resuelto el problema. Si están a un distinto nivel, más adelante les voy a explicar cómo tienen que resolver. ¿Ya? Pero cuando están a un mismo nivel, hay que hacer el mismo análisis que hemos visto ahora. ¿Ya? El mismo análisis que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? O sea, lo que he explicado ahora no ha sido en vano. Saber de dónde vienen estas ecuaciones es muy importante para que cuando los apoyos estén a un distinto nivel, tú ya sepas resolver. ¿Ya? Pero si se han dado cuenta, no es muy complicado, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho en el segundo parcial, ¿no? Haces el diagrama de cuerpo libre, partes por el punto más bajo, ¿ya? Y de ahí resuelves, ¿no? Aplicando las condiciones, no es tan complicado. ¿Ya? Esto no se lo tienen que saber de memoria si es que lo van a hacer como les he dicho, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, partes a la mitad y haces el mismo procedimiento del segundo parcial, igual te va a servir, ¿ya? Resumiendo, esto no es nuevo, ¿ya? Bueno, el capítulo es nuevo, se llama cables, ¿no? Pero el procedimiento para resolver no es nuevo, es lo mismo que que hemos hecho hasta ahora, perdón, que hemos hecho hasta ahora, el mismo procedimiento. Diagrama, primero tenemos cuatro incógnitas, no podemos resolver, entonces partimos de la mitad por el punto más bajo, ¿no? Y después aplicamos las condiciones de equilibrio, resolvemos y ya está, ¿no? Es el mismo procedimiento que hemos venido haciendo, ¿ya? Y como les decía, estas dos ecuaciones nos van a ayudar harto, ¿ya? Y después, como inciso C, te puede pedir volver a calcular la flecha, ¿ya? Como hemos dicho, nos van a dar de dato la luz, la flecha y el peso, ¿no? En la carga distribuida. Nosotros vamos a calcular las tensiones en el punto más bajo y en el punto A. ¿Ya? Y el inciso C te puede decir comprobar la flecha o obtener la flecha por la catenaria, ¿no? Utilizando la tensión en el punto más bajo obtenida, ¿ya? O sea, que primero vamos a calcular T sub 0 con esta ecuación, ¿no? Y después vamos a volver a calcular la flecha reemplazando el T sub 0 que hemos encontrado. ¿Ya? Ahí. Y vamos a obtener la misma flecha que nos están dando de dato. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, si no has entendido, vamos a explicarlo con los ejemplos.